Vamos a pasar ahora, vamos a dar la palabra, pasar el turno a Óscar Landeta, doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Deusto y de la UNED, y bueno, también es director de una agencia que se dedica a la psicología laboral, la psicología clínica, etcétera. Bueno, pero él nos va a explicar un poco su perspectiva del teletrabajo. Bueno, Egunon, guztioi, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a Osalan el haberme invitado a estas jornadas, pues para poder hablar de un tema que a mí me parece apasionante. A mí las personas es un punto que me parece muy importante. Y bueno, pues hoy voy a hablar, o vamos a hablar de los riesgos psicosociales en relación con el teletrabajo, ¿de acuerdo? El inconveniente cuando no intervienes en primer lugar es que hay cosas de las que tú tenías preparadas que ya las han dicho. La definición de teletrabajo, las modalidades, Manuela lo ha ido comentando. Y os había traído también unos datos de evolución del teletrabajo para que veamos cómo están pues, las cifras. País Vasco, si queréis, tenemos ahí. Perdón. Perdón, daba por hecho que estaba visto. Vamos, no estamos en cabeza. Ojo, que estas cifras normalmente muchas veces hay que analizarlas entendiendo también el contexto, el tipo de empresas que hay en cada ámbito geográfico. Porque sí es cierto que hay trabajos que no son tan fácilmente convertibles en teletrabajo. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, comenta Manuela que la mayor empresa de Extremadura es la administración pública. Entonces, ciertos puestos es más fácil crearlo. Como cosa curiosa, los datos de la pandemia, que quizá en algunos casos tuvimos la sensación de que todos estábamos teletrabajando, cuando la realidad es que no todo el mundo estaba teletrabajando, y cómo ha ido bajando en ese sentido las cifras. A medida que hemos pasado la pandemia, pues ya hemos bajado, no estamos en los niveles de cuando tuvimos el confinamiento. ¿Vale? Bueno, una vez puestas las cifras, yo voy a dejar de hablar de teletrabajo. A partir de este punto yo no voy a hablar de teletrabajo. Voy a empezar a hablar de personas. ¿Por qué? Porque yo creo que corremos un riesgo importante cuando hablamos del teletrabajo como algo abstracto, evaluación de los puestos de teletrabajo, las ventajas, las desventajas, y se nos olvida que cuando estamos hablando de estas circunstancias estamos hablando de personas, cada una con sus circunstancias diferentes. Yo creo que en la evaluación de riesgos, no solamente en lo que nos ocupa hoy en teletrabajo, sino en general, yo creo que las personas somos las grandes olvidadas. Hacemos evaluación de puestos y yo creo que sería conveniente que demos un paso más allá y empecemos a hacer, yo suelo hacer un poco la comparación, sería empezar a hacer el traje a medida, no hacer, diríamos, un traje estándar. Porque hablamos, si os fijáis, hablamos de trabajadores, de trabajadoras, de teletrabajo, pues nos cuesta hablar de personas. Y detrás de cada puesto, o sea, hay personas que están en ello. ¿Vale? Por ejemplo, Manuela nos comentaba ya el tema del traslado al hogar. Bueno, pues este cambio es significativo y es importante. ¿Por qué? Porque lo que era nuestro hogar pasa a convertirse en nuestro puesto de trabajo. Este cambio es importantísimo, porque ya de partida cada hogar tiene sus dificultades. Muchas veces presuponemos, bueno, el teletrabajo, creamos un espacio y no ocurre. Evaluamos el trabajo, o sea, el puesto, las características, pero es que cada persona en su casa tiene unas circunstancias. De entrada, deciros que, por ejemplo, no afecta igual a hombres y mujeres, por una simple razón. Porque sin juntar los dos ámbitos, ya de partida, los roles en las casas, no vamos a tener una situación de igualdad. Si a esto le añadimos que se va a convertir en el puesto de trabajo, vamos a arrastrar lo que ya tenemos como familia, como hogar, y le vamos a incorporar el puesto de trabajo. Hay familias, hay personas que muchas veces salir de su hogar, ir al puesto de trabajo,
es un momento de respiro. Porque parte de las dificultades o de lo que puede pasar en casa, mira, voy al trabajo y desconecto un rato de lo que tengo en casa. Pero aquí lo estamos juntando. Aquí lo estamos juntando. Tendremos familias o tendremos personas que sus circunstancias dicen, mira, yo tengo mi espacio para trabajar, estoy solo, con mi pareja, y habrá otros que te digan, yo estoy solo, con mis hijos, con mi pareja, con el abuelo mayor que está enfermo, lo tenemos en casa, con un montón de circunstancias y con mis conflictos familiares. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta la situación que hay detrás. Claro, si os fijáis cuando hablamos de la evaluación, sé que aquí entramos en la dificultad de evaluar las circunstancias, evaluamos si tiene un espacio en condiciones, la conexión, la luz, cómo incide. Sí, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, una persona, una mujer que trabaja, que teletrabaja, cuando llegan los hijos a casa, que vienen de clase? ¿Qué ocurre cuando llegan las vacaciones y están en casa? ¿Qué ocurre esa familia que tiene problemas con el adolescente? Esto es bastante habitual. Y además los chavales ya saben que cuando su madre o su padre está teletrabajando es un buen momento para montar la bronca porque están agobiados y van a ceder más fácilmente con lo que ellos quieren. Tened en cuenta que vamos a juntar la problemática que podamos tener en el ámbito familiar con el trabajo. Y es muy difícil que hagamos el salto si yo acabo de tener una discusión con mi pareja, con mi hijo, y a continuación tengo una videoconferencia. Mi cabeza está todavía en la bronca o en los gritos. O puedo estar en tensión porque tengo una videoconferencia y resulta que está discutiendo con mi pareja, con su hermano, con su hermana. ¿Vale? Aquí realmente una de las grandes dificultades que estamos teniendo son esos conflictos familiares. Veíamos, Manuela nos presentaba como ventaja y como desventaja el conciliar vida familiar y laboral. En el papel puede que sí, habría que ver cada situación en concreto si nos permite eso o realmente supone una dificultad añadida. ¿Vale? Este sería uno de los principales riesgos que tenemos. Vale. El tema del aislamiento personal. Ya desde hace mucho tiempo sabemos que el apoyo social, el tener contacto con otras personas, actúa como efecto amortiguador del estrés. Cuando hablamos de apoyo social, hablamos pequeñas cosas que quizá en el día a día no nos damos cuenta. Si tú estás en la oficina trabajando y tienes una dificultad que no te sale algo, te falta algún dato, tu compañero o tu compañera te dice, oye, dale a ese botón, oye, está en tal sitio, joder, gracias, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cuál es el código de no sé qué? 4049, vale, gracias. Seguimos funcionando. Oye, joder, acabo de hablar con un cliente, joder, fíjate lo que me ha dicho, digo, joder, es que mira cómo es, se hace una broma, se hace un chiste, esto ayuda. Y es continuo. No nos damos cuenta de esa interacción que tenemos normalmente en los puestos de trabajo. Esto desaparece. Esto desaparece en casa. La comunicación. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos con la pandemia, las clases teníamos una aplicación en la cual aparecía la pantalla y no me permitía ver la cara de las personas que estaban al otro lado. ¿Sabéis lo que es estar 3 horas seguidas hablándole a una pantalla? Sin ver una sola cara que te dé información, una expresión, un gesto de entiendo, no entiendo. Bien. 3 horas hablando con la pantalla, yo había momentos que me planteaba, digo, si dejo de hablar, ¿se va a enterar alguien? Realmente esa interacción es fundamental en las personas. No nos damos cuenta. Fijaros, ¿qué nos ha pasado con las mascarillas? Cuando nos han puesto las mascarillas, la mayoría nos hemos vuelto sordos. ¿No nos cuesta más entender a la otra persona? Es que no te oigo. No, es que nos falta información. Nos falta información, no hay feedback. Esto lo hacemos continuamente las personas. Esa interacción, ese apoyo social que puede ser emocional. Joder, te animo, venga, que ya es viernes, ya terminamos. O te ayudan a resolver cualquier pequeña cosa. Cuando estamos en casa, cuando estamos teletrabajando, desaparece. Estamos solos ante el peligro y lo tenemos que gestionar todos nosotros. Esto realmente hace que los niveles de estrés empiecen a incrementar. Desaparecen también pequeños
pequeñas gratificaciones, pequeñas recompensas. Joder, ir al trabajo y me he encontrado con fulanito, y yo he venido aquí y me he encontrado con una amiga que hace tiempo que no nos veíamos. Joder, qué bien. Cuando yo estoy teletrabajando no me voy a encontrar con ella. No voy a tener esas pequeñas gratificaciones. No voy a tener pequeños reforzadores que nos van a ayudar. Cuando hemos fijado, si cogemos como referencia la pandemia, joder, estábamos en casa, pero cuando no podíamos acudir ni a los bares, ni podíamos salir, ¿qué ha ocurrido esa temporada? Llegaba el fin de semana y decíamos, ¿y? Fin de semana. ¿Y qué ocurre? ¿Había alguna ilusión? ¿Había alguna pequeña satisfacción? Y ahora hemos recuperado el, joder, voy a dar una vuelta, voy a tal sitio, me voy a tomar el café en no sé dónde. Esto es fundamental para las personas. O sea, el aislamiento social nos quita de todos esos reforzadores, de esas gratificaciones pequeñitas. También nos adelanto una cosa. Yo normalmente cuando trabajo con las personas me suelen decir, joder, te voy a contar una cosa, pero es que es una tontería. Digo, sí, pero es que el bienestar emocional de las personas se compone de muchas pequeñas tonterías diarias. Y con el tema de estar solos, las perdemos. Importante también, perdemos variedad y riqueza estimular. Estamos en casa y diríamos los estímulos novedosos que nos llegan son inexistentes. Pensad, cuando hemos venido aquí, hemos ido recorriendo un camino, hemos visto el día, se hace sol, estaba amaneciendo, no amanecía, yo he llegado, me he tomado el cafecito, joder, he visto que había una manifestación, he visto otra cosa aquí. Tenemos una variedad estimular que nos ayuda también a ser creativos, a relacionar ideas, nos ayuda como amortiguador del estrés. Si no, estando en casa, eso desaparece, es monotonía. Juntadlo con los conflictos familiares. Tú estás trabajando todo el día en casa. Llega tu pareja, llegan tus hijos, o si estás solo ya nos cuento. La primera pregunta que le haremos probablemente será, ¿qué tal? Y la siguiente será, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Cuéntame algo. Cuéntame algo. Y si te dice, no tengo nada para contarte, dice, bueno, ¿qué ocurre? Realmente esto va a ir afectando a nuestro bienestar emocional. Por eso ahí planteaba Manuela, una de las intervenciones, es cuidado cómo planteamos este teletrabajo y la importancia de mantener reuniones, interacciones o acciones de team building para estar en contacto con los demás. Pero ojo, que esto en parte pueden ser pequeños parches. Pequeños parches. Os he dicho que yo venía a hablaros de personas. Veremos que todas las personas no son aptas para teletrabajar. Hay personas que tienen más necesidad de interactuar con los demás, tienen más necesidad de tener estos pequeños estímulos. Y hay otras personas que te dicen, no, yo puedo estar el día sin ver a nadie, sin estar con nadie. Y hay otra gente que dice, es que necesito ver a alguien, hablar con alguien. Cada uno vamos a hacer un mundo. ¿Vale? Entonces, este sería pues, uno de los grandes riesgos que tenemos. El tema de la desvinculación emocional. Para sentirnos implicados, tiene que haber un contacto. Realmente la distancia, no solamente en el trabajo, probablemente tendremos experiencia. ¿Relaciones personales a distancia se mantienen? ¿Cuánto dura una relación personal cuando hay distancia por medio? Por mucho cariño, por mucho afecto, por mucho amor que haya. Se pierde, porque necesitamos compartir, necesitamos interactuar. La sensación de pertenencia, de identidad, lo tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. En los personales, identidad, me identifico con un equipo de fútbol, me identifico con un colectivo, me identifico. ¿Y qué hacemos? Nos juntamos, nos tocamos, nos vemos, compartimos. Realmente este es uno de los problemas, uno de los riesgos importantes. Y esto puede llevarnos a esa pérdida de identidad, pero también a esa pérdida, a esa falta de vinculación emocional con mi empresa. Yo me encuentro con personas, antes del teletrabajo, hablamos en presencial, que están solas en delegaciones o trabajando en programas que no tienen contacto o no se relacionan con el resto de la empresa y te dicen,
No, mi empresa es la que me paga la nómina. No tengo más vinculación, no siento una vinculación emocional con mi empresa. Y según qué circunstancias, esto puede llevarnos a que no hay una implicación, no hay una motivación. Si me vienen pidiendo mi empresa y dicen, vamos a hacer este proyecto, ¿cómo lo voy a sentir? Si yo no me identifico con esa empresa. La sensación de estar fuera, estar al margen. Fijaos, llevémoslo al día a día. Los famosos y temidos grupos de WhatsApp. Claro, si tú estás fuera de un grupo de WhatsApp, ¿qué ocurre? Es la sensación de me falta algo, me he perdido cosas, estoy desvinculado. La gente que esté trabajando de forma presencial va a tener una información en ese contacto, en esa interacción diaria, que me va a permitir seguir un poco el ritmo del flujo de lo que está pasando en la empresa. En el momento que estoy fuera, estoy completamente desconectado. Es la sensación de estoy perdido. ¿Cuántas veces quedamos con un grupo de amigos con el cual no solemos quedar y ellos quedan entre sí? Y nos da pereza. Dice, pero es que voy a estar fuera del lugar. Estoy desconectado. Pues este riesgo lo tenemos ahí. Si no lo cuidamos, el tema de la desmotivación va a ser importante. Cuando realmente nos pidan un esfuerzo, incrementar o implementar un proyecto, nuestra motivación está bajo mínimo. Esto sería uno de los elementos que debemos cuidar. Y ahí debemos plantear cómo organizamos el teletrabajo. Bien. El estrés. A mí aquí me gusta diferenciar dos conceptos, que es el del estrés y ansiedad. Para mí son dos conceptos diferentes. Conceptos que los tenemos ya previamente al teletrabajo, que lo tenemos en el día a día. Y también os digo que realmente ahora, yo tengo la sensación que las empresas lo están empezando a abordar, empiezan a ser conscientes de la importancia de cuidar el bienestar emocional de las personas que están trabajando con ellos. Fijaos, yo el estrés, que muchas veces le tenemos ahí, joder, el estrés es malo. Bueno, el término del estrés, esa connotación negativa, viene por una mala traducción que hizo en su día Shelley, que fue el padre de la criatura, del concepto, que lo tomó de la física y hizo una traducción que no era adecuada. Y normalmente lo asociamos con algo negativo. Pero el estrés realmente es un proceso natural. Nos sirve para adaptarnos a nuestro entorno. Es una respuesta, evaluamos la situación y para hacer frente a esa situación, pues yo movilizo recursos. Si a mí me piden, por ejemplo, suelo poner el vaso de agua, me piden que tenga un vaso de agua, movilizo mis recursos, ¿soy capaz de hacerlo? Sí. ¿Creéis que sostener un vaso de agua genera estrés? Lo podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Es algo que no supone estrés. ¿O sí? ¿De qué depende? Vale, comenta, dice, depende de cómo estés tú, las habilidades que tengas. Es cierto, y esto va a influir, estos van a ser nuestros recursos. Pero yo os he puesto un ejemplo para el cual yo creo que tenemos recursos, que somos capaces de sujetar un vaso de agua. Y eso creemos que no nos genera estrés. Y nadie me ha hecho la pregunta, dice, vale, ¿sujetar el vaso de agua? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque yo tengo recursos para sostener el vaso de agua un tiempo. Si esa activación que soy capaz de hacer la prolongo en el tiempo, esto empieza a generarme estrés, porque estoy agotando mis recursos. No puedo mantener el vaso tanto tiempo levantado. ¿Vale? Entonces, importante que tengamos en cuenta que el estrés se produce un evento, si hay una activación puntual y yo tengo los recursos adecuados, la activación es normal y la emoción suele ser positiva. Mejora mi autoestima. Soy capaz de hacer ciertas cosas, soy capaz de enfrentarme a ellas, soy capaz de manejarlas. Pero aquí dos elementos van a ser claves. Activación puntual, recursos adecuados. ¿Por qué? Porque si la activación no es puntual, sino que es sostenida en el tiempo, acabamos teniendo una respuesta de estrés. Yo puedo estar haciendo varias tareas a la vez de forma simultánea, estoy trabajando con el ordenador, sí, durante un tiempo. Si esto se convierte en mi día a día,
empiezo a tener problemas. Porque la emoción empieza a ser negativa, empiezo a agotar mis recursos. O puede ocurrir que los recursos que tenga son inadecuados. No soy capaz, no tengo recursos para hacer frente a esa situación. Si en lugar del vaso de agua os pongo una maleta de 10 kilos, habrá gente que diga, vale, puedo con ella. Si subimos a 20 kilos, ya aquí empezamos a dejar gente fuera, porque no tenemos los recursos suficientes. Esto es importante, porque no todas las personas tenemos los mismos recursos. No todas las personas tenemos los mismos recursos. Y muchas veces se nos olvida evaluar estos aspectos. Decimos, hacemos esto con estas características, pero ¿qué recursos tiene esa persona? ¿Tiene los recursos para hacer frente a esa situación? Eso sería importante el tema de no solo evaluación, sino de formación. Formación a nuestras personas, a nuestro equipo, a nuestra gente. ¿Qué necesidades tenemos? Por eso os insisto tanto en el tema de personas. ¿Vale? Cuando la demanda sobrepasa mis recursos, voy a tener respuesta de estrés. También os digo una cosa. Cuando una persona se nos rompe por estrés, por ansiedad, nos cuesta mucho recuperarla y no queda igual. Nos cuesta mucho recuperarla. Cuando realmente se ha roto, va a ser difícil recuperarla. Y también os digo una cosa. Los que son más propensos a recuperarse suelen ser nuestras mejores trabajadoras. Suelen ser los mejores. ¿Por qué? Porque siguen por ese compromiso, por esa autoexigencia, hasta que se rompen. Y cuando se rompen ya no vuelven a ser iguales. Normalmente yo cuando trabajo con estas personas me dice, Óscar, a partir de este punto tengo claro que primero soy yo como persona. No vuelvo a caer en la misma situación. Y curiosamente suelen ser los más implicados en nuestra empresa, los más productivos, los que dan respuesta, los que echan una mano, los que se enfrentan a ello. Es importante que lo tengamos en cuenta y que los cuidemos. Cuando hablamos de estresores, pues podríamos hablar de eventos crónicos menores, de eventos vitales menores, eventos vitales mayores y eventos traumáticos mayores. Nuestra vida, básicamente, los que nos generan malestar son estos. Los vitales, los menores. Los mayores normalmente vamos a tener el apoyo de la sociedad, del grupo, del entorno. Cuando fallece un ser querido, joder, la gente nos arropa, está con nosotros. Pero cuando yo me tengo que enfrentar, pues como ha ocurrido esta mañana, que hay manifestación y resulta que veo que no llego o salgo y me encuentro que el camión de la basura en una calle de un solo sentido está recogiendo los contenedores y yo estoy ahí, voy mirando contenedores, dices, joder, quedan 4 contenedores. Esto nos pasa. Lo que nos desequilibra, lo que nos genera malestar emocional, son esos pequeños estresores diarios que están ahí. Cuando arrancas el ordenador y dices, joder, entra una actualización de Windows. Las actualizaciones de Windows que dices, joder, pues si yo las había pausado una semana, ¿cómo puede ser que estén entrando? Dice, ya ha pasado una semana y justo te coincide cuando querías arrancar el ordenador para hacer una copia en el USB de la presentación que tenías que traer hoy aquí. Y empiezas a acordarte de Microsoft y de toda su familia. Son esos pequeños estresores, ¿de acuerdo? No son los grandes. Fijaros, lo que os decía, los recursos. Yo normalmente cuando trabajo con las personas en las empresas, el ejercicio del vaso de agua se lo suelo hacer. Les suelo poner en grupo y les doy 2 vasos de agua vacíos y les pido que, pues yo qué sé, que establezcan unas reglas. Imaginad que estáis en una isla, qué normas de convivencia vais a establecer. Y mientras van hablando entre ellos, yo les voy llenando los vasos de agua. Un poquito, les voy llenando más. Y a partir de ahí es curioso, porque si veis la foto, ¿qué sensación nos transmiten cada una de las personas que están ahí? Tened en cuenta que la tarea es la misma, sostener los vasos de agua. Sostener los vasos de agua. ¿Los veis a todos en la misma actitud? ¿Veis que todos están igual, que están relajados, están más tensos? Hay diferencias.
Hay diferencias. Vemos gente aquí apoyada contra la pared, lo maneja. Aquí suele ser curioso porque yo no les doy instrucciones. Les voy llenando los vasos de agua. En principio les doy los 2 vasos. Hay gente que coge los 2 vasos y mete uno dentro de otro. Ya tengo una mano libre. ¿Vale? Claro, también es cierto que a mí me impiden que les esté llenando el otro vaso de agua. Como diciendo, mira, mis recursos son hasta aquí, me llenas este y ya está. Hay gente que se lo lleno y lo sostiene lleno. Hay gente que se lo lleno y empieza a bebérselo. Y yo se lo sigo llenando más. Y siguen bebiendo. Y siguen bebiendo. Y siguen, y siguen. En ningún momento me dicen, para. Intentan resolver la tarea. Uy, me están metiendo ya prisa. Venga, pues avanzo. Están intentando resolver la tarea y la forma de hacerlo es diferente. Cada uno tenemos recursos distintos. Bien. Tema de la ansiedad, y esta es la diferencia importante, no tiene tanto que ver con mis recursos, sino cuando yo percibo que una situación puede ser amenazante, puede ser un desafío, una amenaza. Y normalmente las amenazas que nos vamos a encontrar, pues me va a dar la respuesta de ansiedad y me va a activar y va a hacer que yo me enfrente a esa situación, que huya o que me bloquee. Esto es una respuesta natural. Llevamos miles de años con este tipo de respuesta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en nuestro día a día las amenazas no suelen ser físicas. La mayor parte de nuestras amenazas en estos momentos son psicológicas. Y va a depender muchas veces de mis miedos, de lo que yo crea, de las características de personalidad, de mis expectativas. Y cada uno tenemos nuestros miedos. Si aquí hiciese un ejercicio para ver los distintos miedos, veríamos que cada uno tenemos distintas categorías de miedo. Si yo no tengo en cuenta esto, cuidado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de teletrabajo. Porque si uno de mis miedos es estoy teletrabajando y resulta que van a pensar que no estoy haciendo nada, ¿cómo creéis que me voy a sentir? Va a tener una respuesta de ansiedad de 3 pares de narices. Porque en la oficina van a pensar que me estoy tocando los pies, que no estoy haciendo absolutamente nada. Joder, y es que ha entrado una actualización de Windows. Y lo que yo pensaba que me iba a llevar 5 minutos, me lleva media hora. ¿Y qué me van a decir? Porque esto sería otro elemento importante. ¿Cómo se percibe el tiempo de las tareas cuando las hago yo o cuando las hace el otro? Normalmente suele haber una gran diferencia. Es decir, tendemos a decir, calculo un tiempo que me va a llevar, me suele llevar más tiempo de lo que calculo, y la otra persona dice, ¿por qué te ha llevado tanto tiempo si ya calcula que le va a llevar menos? Y empezamos a tener una discrepancia. Y aquí empieza a haber una desconfianza, o puede haber una desconfianza entre la empresa y las personas en su casa, decir, es que me estoy tocando los pies. Se piensa que me toco los pies y que no estoy haciendo nada. Con lo cual, si tengo ese miedo, tengo esa preocupación, ¿creéis que porque yo establezca un horario en mi casa lo voy a cumplir? Sobre todo personas con alta autoexigencia. ¿Voy a cumplir el horario? Me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar. Voy a empezar a... Bueno, luego a la noche lo resuelvo. Luego hago esto porque tengo pendiente esto, me lo quiero quitar para mañana y es uno de los riesgos importantes que tenemos. Os he dicho que tenemos más riesgo de sufrir ansiedad y estrés en las personas que son valores importantes para la empresa. Los que realmente están implicados, los que son autoexigentes, son los que se nos suelen romper. Aquí tendríamos que trabajar todos estos aspectos emocionales con ellos. No nos vale solo el darles formación en gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque por mucha formación que nos dé en cuanto intervengan nuestros miedos, vamos a pasar de la lógica, va a entrar la emoción y voy a estar hasta las tantas trabajando. Importante ese tema. Vale. Esto lo podemos aplicar a lo tecno. Lo tecno, para terminar, para ir cerrando, hemos aceptado ciertas cosas que en otro contexto serían absurdas y las damos por buenas. Imaginad que yo vengo aquí, voy a subir al escenario, diríamos en el mundo analógico, cojo y subo. En el mundo digital me dice, uy, con esos zapatos no puedes subir por esas escaleras. No coinciden las versiones de los ordenadores. Espera que vamos a buscar otra escalera a ver si encontramos alguna que te permita subir al escenario. Esto nos parecería absurdo, pero en el mundo tecnológico lo estamos aceptando como normal. Esto nos está complicando mucho el tema. Tareas que son relativamente sencillas en el mundo analógico, pensad en una reunión, yo entro a la reunión, ya está. En una reunión que estoy utilizando Skype, Zoom, Meet o lo que queráis,
¿qué ocurre? ¿Vamos con la misma tranquilidad que a una reunión presencial? ¿O estamos anticipando, me falla el micro, ¿cómo va esto? Espérate, que ya están conectados y a mí el ordenador está con la actualización de Windows. Esto está incrementando los niveles de ansiedad. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Porque la otra parte no me ve. Yo solo pongo el ejemplo. Cuando vamos conduciendo, llevamos a alguien de copiloto y vamos hablando, si yo voy a hacer un adelantamiento y estamos hablando, esa persona ve lo que yo estoy haciendo y se calla, porque sabe que es una situación que me requiere más atención. Si en lugar de llevar a alguien de copiloto, estamos hablando por móvil y hacemos el adelantamiento, la persona nos sigue hablando, porque no sabe qué nos está pasando. Aquí ocurre lo mismo. Si yo estoy en casa intentando conectarme a la reunión y la gente está conectada en el otro lado, no sabe lo que me está pasando. O sea, esto nos va a incrementar los niveles de ansiedad. Tema de tecnoestrés y tema de tecnoadicción. De forma rápida. Las consecuencias las vamos a tener a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel conductual. Nos va a afectar. Tenéis ahí un poquito las características de lo que nos afecta, pero realidad que nos estamos encontrando en el día a día. Consumo de fármacos y o drogas. En estos momentos el consumo de ansiolíticos se nos está disparando y se está normalizando el que las personas tomen un hipnótico para dormir como algo normal. Y a partir de cierta edad los porcentajes es que son altamente preocupantes y se normaliza. Y se normaliza. Yo recuerdo en una empresa me decía una chica, tengo unos niveles de estrés brutales. Dice, pero mañana es jueves. Y entonces el jueves lo arreglo. Digo, ¿qué haces? Muy sencillo. Cuando llega el jueves, salgo a la noche a tomar unos zuritos y luego pastillazo. O sea, ya lo tenía como diciendo, bueno, el jueves voy aguantando toda la semana y el jueves fiesta, pinchopote, pero con pastillita también. Y ya encaro el viernes con más tranquilidad. Este es un problema, el de los psicofármacos, que lo tenemos ahí, que se está normalizando. Y tenemos unas cifras preocupantes. Y el consumo de drogas es algo que lo tenemos también en las empresas, que sería un tema para abordar. ¿Qué podemos hacer? Pues de forma rápida. Este es el modelo tradicional. La empresa, nuestro hogar, y evaluábamos aquí. Sería conveniente que ese contexto, esa división personal, profesional, nos olvidemos de ella. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurra en el plano personal nos va a afectar a laboral y a la inversa. Si encima nuestro puesto de trabajo está en nuestro hogar, es que el contexto personal y el contexto laboral están ya solapados. Es el mismo. Entonces sería conveniente que empecemos a plantear el abordaje de los riesgos psicosociales de forma conjunta. No somos entes separados lo personal y lo profesional. ¿Vale? Y va a tener sus beneficios, tanto para la persona como para la empresa. Sería un poquito el nuevo paradigma. Maite, que me estaba presionando, pues bueno, luego sería un poquito lo que os he comentado, hacer ese cambio de paradigma y luego si queréis pues comentamos alguna pregunta o alguna cosa. Muchísimas gracias y hablamos.